El Señor les bendiga nuevamente. Es un privilegio saludarles y estar con cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Palabra de Dios, palabra que transforma, nuevamente llega hasta ustedes. Y siempre motivándoles a seguir adelante para que este mensaje pues pueda llegar a cada una de aquellas familias y aquellas personas que siempre necesitan de este espacio. Hoy, este día, vamos a finalizar lo que es la carta a los Efesios. Hemos venido viendo cómo la carta a los Efesios nos da ciertas enseñanzas comunitarias y enseñanzas pastorales y enseñanzas para nuestro diario vivir. Veíamos anteriormente la relación que hay entre la vida espiritual y la vida comunitaria. Hoy quiero hablar de la importancia que hay de la oración como el elemento que va a fortalecer nuestros ministerios, a nuestros ministros, y también quiero hablar de cómo el escritor nos habla del evangelio como ese misterio que no había sido revelado. Quiero poner en contexto, vamos a leer desde el texto 18 en adelante, cuando el escritor nos dice en Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo y con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como yo debía de hablar, para que también vosotros sepáis, mis hermanos, o los asuntos a los que hago, todo lo que hará sobre Tíquico, mi hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual le envié a vosotros para que este mismo sepáis lo tocante a ustedes y convierta a cada uno de los que reciban el Evangelio. Quiero decirles, mis amados hermanos, que la carta de los Efesios nos deja algunas conclusiones, y una de ellas es el contexto pagano de lo que era la ciudad de Éfeso. Este contexto pagano que era la ciudad de Éfeso nos va a permitir también comprender la situación del por qué hay necesidad de tener un ministerio de oración. El segundo elemento que quiero tratar es la situación que se da con respecto a pensar en que el Evangelio también pertenece a una categoría mistérica de una espiritualidad de misterio. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es importante un ministerio de oración? ¿Por qué es importante? Si nosotros notamos acá, lo primero que nos va a decir el escritor de esta carta es que se debe de orar en todo tiempo y debe de realizarse a través de toda súplica. En el antiguo tiempo, la oración consistía en un proceso ritualista y también estaba inmersa de algunos elementos que tenían que siempre ir dentro de la oración. Uno de ellos era, en la oración siempre tenía que ir la adoración, tenía que ir la súplica y tenía que ir el acto de humillación. Adoración, súplica y acto de adoración. Esto estaba también acompañado de ciertos rituales por los cuales se tenía que hacer el que entraba en el proceso de oración. Uno de ellos es que la oración
no se podía hacer en cualquier lugar. Las oraciones no se podían hacer en cualquier lugar. Y es por eso que vamos a encontrar nosotros en los evangelios que Jesús va a combatir a aquellas personas que les encanta orar en cualquier lugar. Jesús va a decir a aquellos que oran en las esquinas de las plazas o en las encrucijadas de las calles. Eso se va a combatir porque estas personas tienen la práctica de la oración por ser vistos. Nunca la oración es una competencia. Nunca la oración es un deporte, ni tampoco es a ver quién lo hace más. Hemos venido oyendo muchas veces un discurso de competencia en donde se le pide a la gente entrar como que la oración fuera una actitud penitente. La oración no es una actitud penitente en ningún momento. La oración debe de ser un momento de agrado, un momento de satisfacción, un momento de intimidad con Dios, un momento de a solas con Dios, un momento de plática y de confianza con el Padre. Si la oración pierde toda actitud de confianza, si la oración pierde toda actitud de satisfacción, de agrado, de beneficio, si la oración no me llena personalmente, entonces pudiésemos caer nosotros en actitudes penitentes. Nadie ha dicho que usted tiene que orar hasta que su cuerpo no aguante. Nadie ha dicho que usted tiene que orar hasta que sus rodillas no soporten. Porque algunas veces hemos oído ese discurso donde se nos ha dicho, el que va a orar tiene que hacerlo de rodillas. Estamos de acuerdo, la misma Biblia dice, de que toda rodilla se doblará. Y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Eso estamos conscientes. Pero también estamos conscientes que hay diferentes formas de realizar la oración. Eso dependerá de mi contexto, dependerá de mi lugar, dependerá de mi necesidad y dependerá también de lo que va a ser el momento en el cual yo dedicaré el tiempo para la oración. Lo que Éfeso me está diciendo es, superen, oiga bien, por eso dice en todo tiempo y con toda súplica. Se tenía por costumbre, porque en Éfeso era un lugar que era visitado por muchas personas, ya que había un templo al cual se le llevaban ofrendas, el templo, un templo que se llevaban también sacrificios a la diosa Afrodita, entonces, y a otros dioses que estaban ahí muy conocidos. Entonces, al ir tras la práctica, esta gente estaba acostumbrada a hacer peregrinaciones y a visitar estos templos y a dedicar un tiempo específico de oración. De ahí se desprende otra tradición que también hemos tenido por mucho tiempo y que todavía la seguimos escuchando y se sigue enseñando y que no está mal que se enseñe, pero tampoco podemos nosotros marginar o despreciar o hacer a un lado a quien no lo haga en ese sentido. ¿A qué me refiero? Se tiene por tradición antigua, y los griegos, los grecorromanos, los romanos lo hacían, los judíos lo hacían, y es que solo se oraba en el templo. Es decir, usted no podía orar fuera del templo. Pero ese paradigma se perdió y ese paradigma ha sido superado porque podemos orar en cualquier lugar, podemos orar en cualquier momento y podemos apartar un momento. No con el sentido de ser vistos, no con el sentido de hacer alarde de que estoy orando. Lógico que no lo haré de esa manera, pero mi oración puede ser continua y mi oración puede ser en la mente. Ahora, claro está que yo puedo apartar, debo de apartar un momento específico de intimidad, de estar a solas con Dios. Debo de apartar un momento de hablar con Dios, eso sí, un momento en un lugar en donde yo pueda concentrarme. Eso estamos, y hay que hacerlo y hay que buscarlo y nunca hay que pasarlo por alto. Pero tampoco puedo decir que aquellas oraciones que se han hecho en momentos cumbres, en momentos de necesidad,
en momentos en donde hemos tenido que hacerlo tal vez incómodos, tal vez en el transporte colectivo, tal vez lo hemos hecho en el trabajo, tal vez lo hemos hecho en el estudio, lo hemos hecho sentados en un pupitre, lo hemos hecho sentados en una silla esperando el servicio de gobierno en alguna oficina, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿será que Dios nos está llamando? ¿Será que Dios nos está escuchando también? Y aquí viene lo que nos está diciendo la carta a los Efesios. El escritor sabe muy bien que la tradición en Éfeso es orar solamente en el templo. Y entonces ahora viene y le dice el escritor a la carta a los Efesios, le dice, miren, háganme algo, por favor, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo vea usted eso. Es decir, que lo primero que debemos de entender para la iglesia actual es que debo de hacerlo en todo tiempo y que debo de hacerlo con toda actitud de súplica, pidiendo, pero también agradeciendo, pero específicamente superar el pensamiento de que yo debo de solamente orar en el templo. De aquí se desprende otra cosa que yo lo mencioné en su debido momento, y es cuando hablamos de la oración y ayuno. Y algunas personas también han de decirnos que el ayuno solo se debe de hacer en el templo. Nuevamente digo, debemos o estamos invitados a superar ese paradigma. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el ayuno como tal? Bueno, lo hemos explicado detalladamente en su debido momento. El ayuno es ese momento cumbre. El ayuno es ese momento de oración cumbre, de humillación extrema. Yo siempre digo así. Eso es el ayuno. Es un momento cumbre de humillación extrema. El ayuno tampoco es deporte, porque el ayuno va acompañado de oración, va acompañado de una actitud de humillación, de humildad, va acompañado de una actitud de descarga, donde yo pongo todo mi peso, pongo todo en las manos de Dios. Eso es el ayuno realmente. Tampoco es para competir, tampoco es para decir quién ayuna más, quién ayuna menos. No, tampoco es eso, sino que el ayuno acompañado de la oración nuevamente es aquel espacio en donde yo entro en un proceso de intimidad con Dios y entro en un proceso de súplica a Dios, y en donde exactamente en el ayuno le estoy diciendo a Dios, yo ya hice mi parte, pero ahora, Señor, dejo que hagas tú tu parte, en el sentido que ya no puedo más. Eso es el ayuno realmente. Yo ya no puedo más. Y si yo ya no puedo más, entonces Dios es el que puede. ¿En qué momento hago esta acción? ¿En qué momento dedico este espacio? Exactamente en el momento de lo que es un ayuno. Ahora, ¿pero dónde puedo realizar el ayuno? Pues nuevamente lo vuelvo a repetir. El ayuno se puede hacer en casa, se puede hacer en su trabajo, se puede... Claro está que va a ser difícil los niveles de concentración. Claro está, sí, yo no diré que no. Pero cuando tenemos la necesidad, usted no anda preguntando. Cuando realmente existe la necesidad, usted no va a decir, no puedo orar ahorita porque voy en el colectivo, voy en el tren, voy en el avión, estoy en el trabajo, estoy en la universidad. No, en ningún momento. Usted va a orar de manera automática, de manera inmediata, porque si hay algo que hemos encontrado hoy nosotros como iglesia, que nuestra oración, y eso debemos de darle gracias a Dios, que nuestra oración es escuchada de manera directa. A eso hay que darle gracias a Dios. Nuestra oración hoy es escuchada de manera directa. Hace poco predicaba eso y hoy le decía
que nosotros gozamos hoy de esa bendición que hoy hablamos de manera directa. No necesitamos de intermediarios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Éfeso? En Éfeso hay intermediarios. Por eso leíamos la vez pasada y decíamos porque porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. En Éfeso habían mediadores, las sacerdotisas, los sacerdotes. También habían otras clases de mediaciones, que eran los ritos que se hacían. ¿Por qué? Porque habían una serie, y esto lo voy a volver a repetir, de religiones que se le llamaban religiones mistéricas. Y las religiones mistéricas, eso estaba, valga la palabra, estaban acompañadas de acciones de misterio. Por ejemplo, las reuniones se hacían solamente por la noche. Por ejemplo, las reuniones asistían solo algunos elegidos. Por ejemplo, en las reuniones no se sabía qué se realizaba adentro, qué pasaba, qué clase. Y se guardaba un voto de silencio o un voto de guardar el secreto. Por eso se va a llamar misterio, porque no se decía qué es lo que pasaba en aquellas reuniones. Los romanos estaban acostumbrados a estas reuniones. Los griegos, sobre todo, estaban acostumbrados a esta clase de adoración, de cultos, y todo lo que estaba dentro de estas reuniones no se sabía. Ahora viene el escritor de Éfeso y le dice, bueno, quiero decirles que también el evangelio es un misterio, pero este misterio ya no va a quedar oculto, sino que este misterio ahora deja de ser misterio porque ahora es dado a conocer. Ahora el evangelio tiene ciertas características mistéricas. Sí, dice el escritor, claro, no lo vamos a negar, hay que reunirnos. Se reunían por la noche, en algunos lugares se reunían a escondidas. ¿Y por qué? Porque ya se daban ciertos lineamientos de persecución. Entonces, había reuniones, en cierta manera, podríamos utilizar la palabra, reuniones secretas. No había esa libertad de reunirse. Entonces, se tenía que aprovechar estos momentos de reuniones, y estas comunidades de fe o comunidades cristianas, la misma iglesia de Éfeso tuvo que en su debido momento reunirse de manera así, no tan clandestino, pero sí de manera secreta. Pero había algo. La única diferencia es que cuando usted salía de ahí, usted tenía la libertad de compartir la experiencia que usted había tenido al reunirse con los demás hermanos cristianos. Miren qué excelente. Usted estaba en la obligación de compartir aquella experiencia. Entre ellos era compartir la palabra que se había explicado, predicado o enseñado. Entre ellos tenían que contar si había existido algún milagro, algún prodigio. Entre ellos tenía que hablar algún testimonio de transformación, de vida, de fe. Eso es lo que es el evangelio ahora. Pero esto mismo también los lleva a que el evangelio ya no lo vivan. En ese momento no habían templos. La iglesia en Éfeso todavía no estamos hablando de templos, estamos hablando de casas. Entonces, aquellos que se reunían en estas casas o en esta casa en Éfeso para adorar a Dios, también tenían la obligación de salir. Y cuando se encontraban en sus propias casas y cuando se encontraban en su contexto cotidiano, aquí voy a hacer conexión con lo que hablaba el martes pasado, la vida espiritual tenían que llevarla a su vida cotidiana. Es decir, y esto es un desafío, mis amados hermanos, en el sentido que nuestras oraciones también tienen que ser consecuentes con nuestra vida espiritual y con nuestra vida cotidiana. No encaja que una persona que esté inmersa en un mundo de oración no sea una persona consecuente con su vida espiritual. Yo creo que lo más que podemos nosotros definir o determinar o comprender es que siempre una persona que esté en el sentido de la adoración
y de la oración, también debe de tener una vida espiritual muy, muy establecida. Y esta persona que tenga una vida espiritual muy establecida, entonces va también a tener una vida una vida cotidiana muy ordenada. Si retrocedemos el proceso, el resultado de una vida ordenada es el resultado de una vida espiritual establecida. Y una vida espiritual establecida es el resultado de una intimidad con Dios, es decir, de una oración. Ahora, aterricemos en estos primeros puntos para ir concluyendo. Primero, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? Es importante orar. ¿Cómo debemos de orar? ¿A dónde debemos de orar? ¿Cuándo se debe de orar? ¿El ayuno y la oración es importante para la iglesia de hoy? ¿En qué momento y en qué lugar y de qué manera debo de hacer el ayuno? Estas son una serie de preguntas que también nosotros debemos de estar muy clarificados. Primero, cuando nosotros nos damos cuenta que el ministro y el miembro, o digámoslo así, voy a ocupar esta figura, el pastor y las ovejas. Para la carta de Éfeso, todos estamos en la obligación de orar. Todos. No hay ni uno más ni uno menos. En la iglesia yo les he enseñado, y lo saben muy bien, yo les he enseñado que también se debe de superar aquel paradigma o aquel pensamiento que a los predicadores o ministros Dios les oye más. Hay veces estamos tan ocupados nosotros que quizás ni nos escucha. No es así. Porque hay veces yo recibo muchas llamadas, mensajes y me dicen, hermano, ore por nuestra familia, ore por nuestros hijos, Pero la pregunta es, yo pido oración, ¿y usted qué está haciendo? Y yo no digo que no puedo pedir oración, y yo no digo que no me puedo auxiliar de la oración de otros. Hay gente que tiene un ministerio de oración muy establecido, muy disciplinado, muy organizado. Excelente. Hay grupos de oración, de visita. Van de un estado a otro estado, invierten dinero, invierten tiempo, ¿qué? Invierten tiempo de su familia por ir a orar por alguien. Excelente, buenísimo. Pero hay veces nosotros cometemos el error de buscar otras personas y decimos, hermano, ore por nosotros. Si yo le pido oración a usted, es porque yo también estoy orando. No piense solamente pedirle oración a alguien y usted estar de brazos cruzados. Eso no tiene sentido. En ningún momento tendría sentido. La oración y la súplica debe de ser para todos por igual. Superemos el pensamiento de que Dios le escucha más al pastor, que Dios le escucha más al ministro, que Dios le escucha más al evangelista, que Dios le escucha más a X líder. No, Dios nos escucha a todos por igual. Claro está que mi intimidad, mi acercamiento, yo debo de apartarme de toda iniquidad, yo debo de estar, sí, correcto, pero Dios me va a escuchar. Dios le va a escuchar a usted también. Dios nos va a escuchar a todos. A usted, mi hermana. Jóvenes, a ustedes, jovencitas, a ustedes. Ancianos, ministros, esposas, mujeres, niñas, a todos. Al recién llegado a la iglesia. Al que también se ha retirado por algo, Dios le va a escuchar siempre. Dios va a escuchar. Entonces, no pensemos nosotros de que le voy a pedir a mi hermano que ore por mí, porque Dios le escucha más a él. Eso es un error. Dios nos escucha a todos por igual. A todos por igual. Ahora, que debemos de auxiliarnos, que debemos de ayudarnos, que la oración, bueno, si usted recuerda muy bien, Pedro estaba preso. ¿Qué estaba haciendo la iglesia entre ancianos, apóstoles y jóvenes? Que por cierto, una joven
es la que lo recibe en la puerta cuando él ha salido libre de la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando por la vida de Pedro. La iglesia completa. No solo estaban los apóstoles pensando, bueno, Dios les escucha más a los apóstoles porque los apóstoles estuvieron con Jesús. No, era la iglesia completa. Era la comunidad completa que estaba en oración. Oiga esto, la comunidad completa. Eso es algo que también lo hemos venido perdiendo nosotros en nuestras comunidades de fe. Cada quien ora por sus propias necesidades, porque hay múltiples necesidades, pero cada quien ora por sus propias necesidades. Cada quien ora por su propio rumbo. Cada quien vela por su propio fin. Ese es un error. La oración también puede ser comunitaria. Hay necesidades personales, pero también debemos de auxiliarnos y debemos de orar unos por otros, unos con otros. Claro está, claro está. Y algunos me conocen y yo les he dicho, mire, cuando hay ciertas actitudes de necedad, yo no oro por esa persona. Sobre todo cuando ya se le ha aconsejado y se le ha aconsejado y se le ha contraaconsejado. O yo también lo digo así. Algunas veces nosotros nos enfermamos por nuestra necedad, por nuestra forma de comer, por nuestra forma... Yo no oro por una persona así. Si yo sé que a usted le cae mal el café y lo toma, y después me está diciendo, mire hermano, porque no aguanto mi gastritis, ore por mí. No oro, porque yo lo que le voy a decir es, deje de tomar el café y se le va a quitar la gastritis. Es que también eso, hay que ser consecuentes con lo que nosotros vamos a orar. Entonces hay diferentes clases de oración. Hay una oración que se hace con fe. Hay una oración que se hace con esperanza. Hay una oración que se hace reprendiendo. Hay una oración que nos empodera. Hay una oración que se hace con súplica. Hay una oración que se hace con adoración. Hay oraciones que, por cierto, no están acompañadas ni siquiera de palabras, porque solo hay llanto. Derramo mi alma, pero Dios siempre nos va a escuchar. Dice su promesa, que ni aún están nuestras palabras en nuestra boca, y Él las conoce todas. Así que, mis amados hermanos, creo que una de las cosas que nos está diciendo Éfeso es, oremos en todo lugar, en todo momento, con toda súplica. No específicamente en qué lugar, sino hágalo cuando usted sienta la necesidad. Discipline su tiempo, discipline su momento y aprendamos a hablar con Dios. Encontremos, valoricemos ese momento de intimidad con Dios. 2. Cuando el escritor dice, oren para que cuando yo hable, como lo he hecho hasta el momento, lo haga con denuedo, es decir, lo haga con autoridad, con palabras sueltas, con toda libertad, eso quiere decir denuedo, pero que hable acerca del misterio del Evangelio. Y cuando me está hablando de esa actitud del misterio, es que el Evangelio ha dejado de ser un misterio y ahora hay que reflejarlo. Mis amados hermanos, lo único que les puedo decir es que Dios nos invita a que oremos unos por otros, y hoy quiero hacer una oración especial por todas las necesidades que hay en cada una de nuestras vidas. Usted sabrá qué es lo que tiene, qué es lo que está viviendo, qué necesita. Pero quiero hacer esa oración porque yo no lo conozco, pero Dios sí conoce tu necesidad. Yo te invito en el nombre de Jesús a que ores con fe, a que ores con súplica, a que ores con adoración, a que ores creyendo que Dios esté escuchando precisamente en este momento. Allí donde estás, si vas a arrodillarte, si vas a postrarte, si estás sentado, si estás en tu trabajo, vas en el transporte, en tu carro, no importa. Dios escuchará tus palabras. Padre que estás en gloria, gracias esta noche, gracias este momento, porque tú siempre estás, Señor, atento con tu oído a escucharnos. Yo pongo, Señor, en tus manos la vida de cada hermana y de cada hermano
que en este preciso momento está acá, Señor, presente. Yo pongo en tus manos, Señor, la vida de ellos y declaro en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo, Señor, que tú obrarás sobre ese problema, Señor. Que tú obrarás, Señor Jesús, sobre esa necesidad. Para ti no hay nada imposible. La sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús, por tu llaga, fuimos nosotros curados. Yo pongo en tus manos, Señor, la necesidad de ese empleo. Yo pongo en tus manos, Señor, la sanidad de ese niño. Yo pongo en tus manos la vida, Señor, de nuestros hermanos santos, su familia, su esposa, sus hijos. Señor, esa infección, ese problema en la garganta, ese problema en los pulmones en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, también pongo en tus manos, Señor, por aquellas hermanas que están sufriendo, Señor, ese problema de ovarios, de quistes en los ovarios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, oro, Señor, por los niveles de azúcar. Oro, Señor, por los niveles de tensión, Señor. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que obres, Padre eterno, sobre esa tiroides. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sobre esa artritis, y que te glorifique, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Esos problemas en las rodillas, en los tobillos, ese problema en el corazón, en la garganta, Señor. Ese problema, Señor, de migraña, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sobre esos niños, Señor, pon tu mano sanadora. Los cubrimos con tu sangre por el poder de tu palabra, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre eterno. Gracias, oh Dios eterno. Para Dios no hay nada imposible. Mis amados hermanos, solo decirles que para el que cree, todo es posible. Por lo tanto, oremos en todo momento y en todo lugar, confiando que nuestra oración es directa y que Dios obrará con poder, creyendo que si nosotros pidiésemos al Padre y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, las cosas serán hechas. En el nombre de Jesús, yo declaro, y no solo declaro, lo creo, que tu respuesta está en tu hogar y está en tu vida. Creyéndolo, que Él hará conforme a nuestras necesidades. Que la paz de Cristo sea con todos. Nos vemos la próxima semana. Familia Pavón Romero les saluda desde El Salvador. Que el Señor me los bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en sus corazones paz. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos.